Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, de regreso en Aquí se habla libertad y ya listos para recibir a nuestra segunda invitada, pero antes quiero hablarles, por supuesto, de Habibis Cakes, como saben, nuestro acompañante cada jueves de Aquí se habla libertad, además apostando al emprendimiento honesto en Venezuela, al emprendimiento que se esfuerza con muchísimo talento para ofrecerles los mejores postres en sabor, presentación y precio. Eso ya no es mucho pedir, gracias a Habibis Cakes, con ellos pueden pedir cualquier cantidad de postres, la variedad que ustedes no se imaginan, la variedad que encuentran con ellos: Pablo de arequipe, chantilly, fresas, brownies con full chocolate, torta tres leches, suspiros, pay de limón, trufas, marquesas, pionono y mucho más, además en múltiples presentaciones, individual, mini, familiar, extra familiar, y además siempre listos para cualquier ocasión especial atenderlos. Así que síganlos en Instagram, @habibis_cakes. Con ellos pueden hacerlo directamente. Ellos toman su pedido y se lo llevan hasta la puerta de su casa para la ocasión que necesiten y para, por supuesto, incluso si tienen algún antojo por allí. Así que ya saben, @habibis_cakes. Y bien, le doy la bienvenida a mi segunda invitada del día, Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, abogada y defensora de los derechos humanos, delegada ante la Corte Penal Internacional. Bienvenida, Tamara, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ti, Pedro. Encantada de estar con ustedes. No, gracias a ti por tu tiempo. Tamara, bueno, muchos temas que conversar. Hemos visto, pareciera lo que ha sido un cambio en el patrón, digamos, represivo del régimen, mucho más selectivo, mucho más duro hacia pues, las víctimas, mucho más ensañamiento. Tú, además, como activista de derechos humanos en el plano internacional y como una de las voces más firmes que permanentemente denuncia esto, has visto cómo esto se ha venido dando y sobre todo la reacción de la comunidad internacional. ¿Cómo estás viendo tú hoy la situación del entendimiento de lo que ocurre en Venezuela? Pareciera que hay un mayor entendimiento de que desde hace mucho hay que dejar de hablar de una dictadura, de un autoritarismo. Pareciera que hay una mayor conciencia frente a la dinámica criminal del régimen. ¿Cómo lo estás percibiendo tú en tu trabajo y en todas estas denuncias permanentes? ¿Cómo está reaccionando el mundo a tu modo de ver? ¿Crees que está siendo suficiente la respuesta del mundo? Me gustaría escuchar y comenzar por allí. Bueno, mira, el mundo está partido en dos partes, ¿no? En este momento. Los que defienden la democracia y los derechos humanos y los que defienden a Maduro y los países no democráticos, ¿no? Y los que defienden la democracia y los derechos humanos están muy claros en que es una dictadura o es una narcotiranía, como la llamo yo, ¿no? Y que es un gobierno no democrático con una estructura criminal que además está directamente señalada no solamente por la Organización de Estados Americanos, no solamente por la Secretaría General de la OEA, ni por la Comisión Interamericana, sino por además Naciones Unidas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, del cual no pueden decir que es ultraderecha porque no lo es, Exacto. y por la misión especial, ¿cómo es que se llama? La misión especial creada para la determinación de hechos en Venezuela, que además también ha dicho que se cometen crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos humanos, y por la Corte Penal Internacional, cuando anuncia en diciembre del año pasado que pasamos a fase 3 porque consideran que hay casos, hay evidencias de casos que determinan que pudieran ser parte de esos crímenes que la Corte tiene, ¿no? Que la Corte estudia. Por lo tanto, esa mitad del mundo que es democrática y que defiende verdaderamente los derechos humanos está muy claro cuál es el régimen que existe en Venezuela. La otra mitad, como te decía yo, son aquellos países o gobiernos, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de países y metemos a todo el mundo de esos países cuando no es así. Los gobiernos de turno de esos países son amigos de Maduro, amigos de la dictadura, enchufados del gobierno o están simplemente apoyándolos por ideología, ¿no? Entonces, esos países, por mucho que tú le digas lo que está pasando, ¿verdad? Hay estados, hay gobiernos, por ejemplo, como el de México, como el de Argentina, o gobiernos en este lado del mundo, ¿no? Que no te señalan exactamente
que es un régimen criminal, no te hablan de los crímenes que se cometen, pero entonces están en un limbo del ni, ¿no? En un limbo de que hay que buscar soluciones para Venezuela, que la solución está en manos solo de los venezolanos y que la mejor vía pues va a ser un acuerdo para que haya unas elecciones con las mejores condiciones o con las mínimas condiciones. Entonces se ponen y se pierden en ese discurso de conchupancia con un régimen criminal, ¿no? Así está para mí dividido el mundo en este momento. Fíjate, tú tocas un punto muy importante, que es el de los países y sus gobiernos. Yo creo que eso es muy importante y lo quiero resaltar porque, y tú bien lo decías, a veces metemos en el saco a los países y eso de algún modo incluye a sus pueblos, ¿no? A sus sociedades que son Eso es víctimas correcto. de sus gobiernos. Y el mejor ejemplo es Cuba. Exacto. Cuando uno dice todo el tiempo Cuba, 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 nos olvidamos de que en Cuba hay gente que padece las consecuencias del castrismo y hay que referirnos al castrismo cubano, hay que referirnos al régimen cubano, pero de ningún modo a Cuba como un todo, porque bueno, si alguien, o Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Ese triángulo del mal que es hoy eh, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero como a partir de sus regímenes y no de sus pueblos que tanto padecen las consecuencias, ¿no? Y eso creo que siempre es un acto de reflexión que hay que hacer, porque cuando uno dice Cuba, lamentablemente pues nos metemos también en el saco a la gente que está sufriendo y padeciéndolo, y eso me parece muy importante que lo menciones y lo rescatemos, ¿no? Sí, Ahora, incluso porque los cubanos están dando en este momento una pelea así desde es. de dentro, es decir, en Cuba, férrea. Ellos están consiguiendo de alguna manera que primero visibilizar su lucha, porque lo han hecho hasta con huelgas de hambre que los han llevado a los extremos, donde la dictadura cubana día a día, porque hasta anoche estaba llevándose detenidos a personas, o tiene asediados, por Sí. ejemplo, a ONGs, a organizaciones, se lleva presos. Es decir, yo creo que algo interesante está pasando, Pedro, en Cuba. Y es un Y tema sobre todo, Tamara, y sobre todo es algo interesante porque mucha gente decía que ya en Cuba todo estaba acabado. Es decir, que la gente que pudo salir salió, que la gente que se quedó se resignó, que la gente adentro no lucha, cosa que tenemos años viendo que no es así, pero que ahora es mucho más evidente, ¿no? Y eso es importantísimo, Pedro, porque fíjate una cosa, los cubanos tienen ya 70 años con la dictadura, 70 años. Y hoy en día hay jóvenes como tú, por ejemplo, que están peleando por su libertad después de 70 años. Eso quiere decir, Pedro, que la gente nunca deja de tener el sentimiento de lo que es la libertad, de lo que es vivir en libertad. Eso no se termina. Y la importancia de lo que es pasar los principios y los valores de generación en generación, ¿no? Entonces, es muy interesante se lo digo a tus escuchas, porque seguirle la pista a lo que está sucediendo en Cuba es muy importante, ¿no? Sobre todo por esa desobediencia grande que hay en este momento dentro de Cuba, dentro de los cubanos, de no importarle que la represión que se ha acrecentado muchísimo estos 3 últimos meses, no importarle que se los lleven presos, no importarle que los cerquen, siguen y siguen y siguen saliendo, y eso es muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además es una lucha que yo creo que va a traer noticias. Yo creo que va a traer noticias porque si algo está demostrando es que no es algo muy puntual ni algo coyuntural. Esto pareciera ser un compromiso mucho más decidido y mucho más firme que hemos visto en años anteriores y mucho más permanente. Y la importancia, Tamara, y estoy seguro que coincides conmigo, es no dejarlos solos, porque precisamente creo yo que parte del problema ha sido que por décadas se dejó solo a los cubanos, pensando que incluso haciéndole hasta sonrisitas al régimen castrista y elogiándolo. Y bueno, yo creo que esta es una oportunidad para reivindicarnos. Así Tamara, es. yo quiero volver al tema Venezuela, precisamente, bueno, entendiendo a Cuba, que además Cuba tiene una alta incidencia, influencia y responsabilidad en todo este esquema de torturas y violación de derechos humanos en el país, eso lo sabemos, pero a mí a veces me preocupa, no sé si te pasa, cuando uno reflexiona sobre estos temas, porque
sobre todo tú que insistentemente junto a otras organizaciones denuncian la naturaleza criminal del régimen, crímenes de lesa humanidad, violan derechos humanos, etcétera, etcétera. A mí todavía me cuesta mucho entender cómo hay gente que plantea soluciones políticas alrededor de esta gente que no son los que no son políticos, sino que están siendo acusados de crímenes de lesa humanidad por el mundo entero. Es decir, ¿en qué cabeza puede caber que se puede ir a un proceso electoral con alguien que está acusado de ser autor directo, de haber dado las órdenes, de haber autorizado la muerte, la tortura de tantos venezolanos? ¿Qué crees que pasa allí? ¿Por qué cuesta tanto a veces entender ese rol de, señores, con los criminales no, para ellos en tal caso hay que buscar que haya justicia, pero para que Venezuela avance a un proceso de reconstrucción, lo primero que hay que asumir es eso, que haya justicia y no convivir con los criminales, ¿no? Así es, Pedro. Lo primero que hay que exigir es que liberen a todos los presos políticos del país. Tú no puedes ir a unas elecciones con rehenes, presos, inhabilitados, exiliados. Es decir, tú necesitas realmente pruebas. Primero una cosa, primero se nos olvidó el cese de la usurpación, ¿no? Eso que sí, todo el mundo apoyó en el 2019 y que levantó tanto entusiasmo, pues parece que ya está prohibido incluso nombrarlo, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta que si tú lo recuerdas por las redes sociales, por ejemplo, tienes a miles de personas cayéndote encima y diciendo que entonces que le des tú la solución. Denos usted, ya que después, ¿sabes? O sea, y además y siempre culpa de la gente. Sí, siempre sí, culpa de la gente, nunca del liderazgo. Ti, ¿no? Te culpan a ti por lo del cese de la usurpación, ¿no? Y entonces, segundo, ¿qué ha cambiado en Venezuela para pensar que podemos ir desde el año 2019, ¿no? Para pensar que podemos ir a elecciones con Maduro. ¿Qué ha cambiado? Porque no ha cambiado absolutamente nada. Desde el 2019 al 2021 tenemos sendos informes de organismos regionales e internacionales que te dicen que este régimen no solamente es torturador, no solamente detiene, desaparece, comete delitos y crímenes sexuales, sino que además es un genocida, ¿vale? ¿Ah? ¿Cuántas personas no ha asesinado el FAES, por ejemplo? O sea, además ha incrementado los crímenes, no han cesado los crímenes de lesa humanidad, Pedro, que es lo más importante, porque cuando tú estás trabajando con la Corte Penal Internacional, es muy importante demostrar que los crímenes continúan, y los crímenes continúan hoy en día mientras tú y yo estamos hablando. Entonces, ¿qué ha cambiado en ese contexto para que haya un sector o un gran sector de la oposición diciendo que vamos a ir a unas regionales y que después pensamos ir a lo mejor a un referéndum revocatorio? Imagínate, ¿no? Imagínate pensar... Cuando se supone que el régimen es ilegítimo, ¿no? Primero, ¿tú crees que tú vas a ganarle unas elecciones a esta narcotiranía con esta estructura criminal donde tiene a la FARC, al ELN, a los cubanos, a los chinos, a los rusos, a cuánto bicho de uña hay en el camino, ¿verdad? Que te está demostrando hoy que no le importa asesinar a quien sea, incluyendo militares a los que tú le mandas a combatir, ¿verdad? Con tal de mantener el control territorial que tienen hoy en día. Entonces, ¿qué te hace a ti pensar que Nicolás va a ir a unas elecciones para perderlas? Es decir, hace años, en el 2015, no me acuerdo cuándo fueron las elecciones de gobernadores y alcaldes, la última vez, Pedro, ¿cuándo fueron? El 17, pues. No, pero cuando Ledesma, por ejemplo, cuando nosotros votamos por Ledesma, 2014, ¿verdad? 2014. Exacto. Cuando votamos por Ledesma, lo quitaron, lo volaron y además le pusieron a alguien paralelo, igual lo hicieron en Táchira, igual lo hicieron en Miranda, o sea, es decir, cuando nosotros votamos por los diputados en el 2015, ¿verdad? No nos imaginamos que 2/3 de la Asamblea iba a estar en el exilio hoy. Entonces, ¿qué le hace pensar a los venezolanos que van a ir a unas elecciones regionales otra vez? ¿Ah? Y no les van a meter el mismo gol que le metieron a los anteriores gobernadores y alcaldes, chicos. ¿Ah? ¿Qué les hace pensar que estos tiranos van a respetar a los que sean electos por un CNE ilegítimo? Es decir, no hemos aprendido la lección, Pedro, no la hemos aprendido. Nosotros
Tú estás mandando a votar otra vez a los venezolanos para que la tiranía se vuelva a burlar de los que salgan electos y los vuelvan a sacar y los vuelvan a perseguir, los vuelvan a encarcelar y los vuelvan a meter presos, se vayan al exilio otra vez a hablar de pobrecito, aquí estamos, pues nosotros fuimos electos, ¿verdad? Porque fuimos a unas elecciones fraudulentas con un régimen fraudulento, con un presidente que se reeligió él solo, porque se nos olvidó que es un usurpador, ¿verdad? Ya tampoco Exacto. Lo llamamos usurpador, y entonces vamos a ir a llorarle al mundo de que nos quieren meter presos otra vez. Mira, ¿tú sabes qué, Pedro? Yo estoy cansada de eso. Estoy cansada de tu estupidez de la gente allá en Venezuela que le sigue el juego al régimen, porque es una estupidez. Es pensar que un régimen criminal que está hoy en día empoderado, cómodo, enriquecido, robándose todo el dinero que te puedas imaginar en el nuevo lavado, que es el lavado del oro, haciendo lo que quiere, con cientos de testaferros en todo el mundo guardándole el dinero, ¿verdad? Es ridículo pensar que van a entregar el poder. Y es más ridículo aún pensar que te van a dejar a ti gobernar en cualquier gobernación tranquilito. Porque ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué olvidamos? Primero, que Nicolás es un usurpador y que es un presidente ilegítimo. Y se lo dijimos al mundo, ¿ah? Fuimos y se lo dijimos al mundo y el mundo lo apoyó. El mundo, 56 países o 57 países no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Ah, pero vamos a ir a elecciones con él. Segundo, ¿con qué CNE? ¿Con el que está eligiendo Maduro en este momento? Tercero, con todas las fuerzas represivas y la estructura criminal que va a defender al que los mantiene en el poder. ¿O es que acaso los problemas de seguridad se van a olvidar porque vamos a elecciones? Esa es mi opinión, Pedro. Fíjate, tú tocas un punto clave, Tamara. Tú dices que nada ha cambiado. Yo creo que sí ha cambiado, pero para peor, porque incluso en aquel momento, cuando se dieron estos procesos, no estaban estos informes y el régimen no estaba acusado de ser criminal, de lesa humanidad. Por lo tanto, ahora es incluso peor. Es hasta, si antes era inaceptable, ahora es menos aceptable todavía, porque es que no hay forma de convalidar. Admitir políticamente a quien está matando a los venezolanos por intención, por plan, por diseño, y eso es una de las grandes cosas que tenemos que reflexionar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que pareciera que no hubiéramos aprendido. Yo sí creo que mucha gente ha aprendido y por eso la gente, fíjate que también se ha apartado de apoyar estas farsas porque entienden perfectamente lo que hay detrás. Lo grave es que buena parte de la dirigencia no lo quiere entender y no voy a especular las razones. Puede ser ingenuidad, puede ser alguna otra razón, pero a este punto la ingenuidad, pues yo creo que es mínima o debería ser mínima. Yo creo que ya no es un asunto de ingenuidad. Lo hemos dicho muchas veces, de complicidad. Tamara, me quedan poquitos minutos, 2 minutos, pero quiero antes de despedirte en esta maravillosa conversación que hemos tenido por tu trabajo y por lo que haces, ¿qué más podemos hacer para apoyarlos con lo que ustedes están haciendo? Es decir, ¿qué nos compete a nosotros, quienes estamos aquí, quienes estamos afuera, quienes estamos en este proceso? Sabiendo que hay procesos en marcha como el de la Corte Penal, como la misión de determinación que sigue evaluando, sabiendo que están pasando cosas en este momento mientras hablamos y que los crímenes no se detienen, como bien tú decías, ¿qué más podemos hacer los activistas, los ciudadanos, los que tenemos una voz para apoyarte, apoyar a las organizaciones de derechos humanos que están permanentemente diciéndole al mundo, en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad todos los días? Hacernos llegar las denuncias, Pedro. Es decir, nosotros sabemos que el trabajo en Venezuela es muy difícil, incluso hay cierto temor, ¿no? Ya por parte de los activistas y es perfectamente entendible, ¿no? Porque el acoso a los defensores de derechos humanos y a los activistas viene y va a seguir y se va a incrementar porque son quienes los delatan y quienes los denuncian, ¿no? Entonces, para eso estamos los que estamos afuera, pues haciendo ese trabajo de hormiguita, recopilando, recolectando y haciendo el trabajo de la denuncia. Entonces, al que tiene miedo, que no lo tenga, o sea, que nos contacte, que nos haga llegar los casos. A los disidentes, Pedro, yo en este momento le voy a hacer a través de tu programa un llamado a aquellos disidentes de organismos de inteligencia, que los hay, porque se están yendo muchos, e incluso yo tengo la información de que hay una ola de disidentes de organismos de inteligencia que
que se han visto realmente que lo de la denuncia va, que la justicia avanza y que si ellos siguen callando, que no son un personal que ha ejecutado los crímenes, sino que están en los organismos en administración y en otros cargos, ¿no? A ellos los necesitamos. Los testimonios de ellos sobre cómo se ha planificado la represión en Venezuela, la actuación, la inducción, la ejecución de crímenes por parte de cubanos, por ejemplo, es importante. A ellos, sus testimonios los necesitamos. No aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, no. Los que han estado en esos organismos en cargos, pero saben y conocen la situación, por ejemplo. Entonces, es muy importante porque eso determina cómo se planificó la represión sistemática en Venezuela. Y a pesar de que tenemos muchísimos testimonios, reforzar esa parte en este momento, reforzar el por qué, la obediencia, ¿qué te lleva a obedecer al punto de causar torturas o de matar personas, ¿no? Eso es importante. Y si tú me dices cómo pueden colaborar, esa es la forma en cómo pueden colaborar. Denunciar y hacer llegar las denuncias. Excelente. Bueno, Tamara, te agradezco. Denuncias, Pedro. Denunciar y hacer llegar las denuncias. Eso es importantísimo. Esto va a pasar un día, Pedro. Esto va a pasar un día. Y todos aquellos que han causado tanto dolor van a ser juzgados. Todos. Es decir, eso es un plan de vida que todos los defensores de derechos humanos debemos tener. Porque todas las víctimas y sus familias necesitan justicia para que haya paz en Venezuela, Pedro. Y sobre todo, yo siempre digo, además de la justicia, creo que tan importante como la justicia, Tamara, es la memoria. Que no se nos olvide nunca quiénes hicieron esto. Y en Venezuela tiene que haber cada monumento posible, cada lugar de tortura abierto para que la gente lo vea, sepa lo que ocurrió allí. Tiene que haber monumentos en todas partes, tiene que haber homenaje a los caídos, tiene que haber permanente recuerdo de lo que hizo el chavismo en Venezuela y sus cómplices. Y eso nunca se nos debe olvidar, además de la búsqueda permanente de la justicia. Tamara, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por acompañarnos, como siempre es un gusto hablar contigo y esperamos que se repita pronto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, y muchos saludos a todos. Gracias. No, gracias a ti, amigos. Conversábamos con Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto CASLA, abogada y defensora de los derechos humanos y delegada ante la Corte Penal Internacional. Y así llegamos al final de nuestro programa. No sin antes, quiero hacer rápida mención a un comunicado que hace escasos minutos publicó 20 Venezuela, en el que claramente fijan posición ante el país. No van a convalidar ningún proceso electoral convocado por el régimen, ni reconocer a ningún Consejo Nacional Electoral que emane de la propia ilegitimidad de ese régimen. 20 Venezuela hace un llamado muy importante a esto. Dicen, sí vamos, pero así no. Eso quiere decir que sí están dispuestos a ir a un proceso electoral y un proceso de negociación, siempre y cuando esto sea bajo la libertad y siempre y cuando se asuma que lo más importante es primero salir del régimen. Un importante mensaje de 20 Venezuela que ratifica su posición histórica y su permanente respaldo a la lucha por la libertad y, como dice el comunicado, no mejorar las condiciones de cautiverio ni la jaula, sino romper la jaula. Así que importante mensaje en estas horas para los venezolanos. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo jueves en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.